les voy a contar sobre 3 escenas que montamos en un show mítico de Proyecto Gómez Casa. 我们说中文都说得很流利。 Estoy hablando de un show que hicimos adentro de una fábrica, así como escuchan, adentro de una fábrica de metalúrgica y plástico, se llamaba IMPA, una fábrica recuperada, súper interesante. Otro día les voy a profundizar sobre cómo fue ese show en total, cómo lo trabajamos. Tengo un montón de material inédito para mostrarles, algo de eso les voy a abrir en el contenido de hoy. Les voy a mostrar algunas cositas que nadie vio hasta el momento, pero hoy quiero focalizar en 3 escenas que montamos en ese show mítico. Todo el show de la fábrica lo desarrollamos y lo armamos junto a Pichón Baldinu. Pichón Baldinu, posta, es uno de los artistas más importantes a nivel mundial en puestas en escena. Es quien fundó De la Guarda, quien fundó la Organización Negra, trabaja en Disney montando espectáculos aéreos en Estados Unidos, en Europa. Bueno, un en serio tope de gama y aparte de una persona hermosa, súper interesante, muy inteligente, y trabajamos en conjunto, en forma cooperativa. Bueno, re lindo, otro día les comentaré esa experiencia, pero quería contar que este show fue pensado y desarrollado junto a él. Gran parte del material que utilizamos en el IMPA era material que nosotros ya veníamos desarrollando a nivel performático con Proyecto Gómez Casa, pero lo que fue interesante también de la juntada con Pichón Baldinu, en esto que hablamos también en otros capítulos dedicados a puesta en escena, donde es importante armar un equipo, es que todo el material que Proyecto Gómez Casa ya tenía desarrollado a nivel performático y puesta en escena, lo abrimos a Pichón, lo ensayamos con él, se lo mostramos y él empezó también como a tener una perspectiva muy diferente a la nuestra, de cómo veía las cosas, de cómo ordenarlas, de cómo contar un cuentito. Yo me acuerdo mucho que Pichón decía eso. Gómez, tienen que contar un cuentito. Acá lo decía casi como irónicamente, ¿viste? Pero era verdad lo que decía. Si había que narrar algo, entonces nos ayudó mucho a ordenar todo lo que teníamos. También nos ayudó a profundizar en determinados aspectos y a ser alguien que desde afuera podía ver. Siempre la mirada externa de alguien ayuda un montón. Imagínense si encima tiene la trayectoria y el talento de Pichón Baldinu. Bueno, fue una panzada de arte la que nos dimos. Tengo un montón de cosas para mostrarles. Material inédito, posta, en serio, cámaras que registraron el momento del show. El material, ya les aviso, suena para el orto, sépanlo, pero bueno, prioricé poder mostrar la experiencia de lo que fue montar una puesta en escena en una fábrica. Y bueno, el audio. Y el audio es el audio que tomó la cámara que estaba en mano. O sea que el audio suena espantoso, pero no importa. Filtremos eso y disfrutemos este material que creo que nos puede venir muy bien para abrir nuestros imaginarios. Sí, vos comencé, vos dale. Te invito a que te sumes a nuestro canal, esto es re importante para nosotros, en serio. Si puedes dar like, si puedes suscribirte al canal y apretar la campanita si te enterás de los próximos videos. Aguante, muchas gracias y seguimos con el video. Primero que nada, y como gran concepto que tiene que ver con la puesta en escena, el público ingresaba al show por el mismo lugar en el cual entraban los obreros todos los días a trabajar. Eso era crucial porque había una idea del concepto que es que la gente sienta como esa apropiación de la fábrica. No que haya un escenario, sino que la gente entra y realmente entienda que está dentro de un espacio y que ese espacio les va a proponer contenido. Fue un show que diseñamos y trabajamos durante meses exclusivamente para ese lugar. Fue un show que nunca más repetimos. Fue un show pensado para esa fábrica. Ese nivel de conceptualización tuvo ese show y ese nivel de puesta en escena, porque la escenografía básicamente
Era el propio espacio, era la propia fábrica. Porque una vez que la gente ingresaba, vuelvo a contarles, por el mismo lugar por el cual ingresaban los obreros todos los días a trabajar, por ahí entraba la gente. Una vez que entraba y hacía todo el recorrido, llegaba a una sala de máquinas enorme, pero cuando digo enorme es enorme, a ver que se entienda. Hubo 650 personas en el show. Imagínense el tamaño de la fábrica. Bueno, el público estaba entre las máquinas de la fábrica. Máquinas enormes, gigantes, digo, máquinas de 3 metros de altura. En medio de todas esas máquinas gigantes estaba el público y estaba la banda, estaban los performers, estaban las bailarinas. Todo lo que ocurría entre las máquinas de la fábrica. Ese tipo de shows suelen ser súper interesantes, no solo para el público, porque ya de arranque le propones algo que nunca vivió, sino también para el artista, porque te hace empezar a pensar las cosas de una manera distinta, hace empezar a pensar aspectos del proyecto que por ahí uno no tenía en cuenta y que surgen para trabajar, para profundizar y para desarrollar en función del espacio que elegí para hacer ese show. Insisto, ya voy a hacer un contenido dedicado 100% a cómo fue el desarrollo, la realización, la composición, la gestión de este show en la fábrica, que fue increíble. Pero hoy estamos hablando de puesta en escena, así que quiero hacer foco en 3 escenas de ese show. El show comenzaba con una escena que nosotros llamamos operarios performers. Estos operarios eran los Fluxlian. Los Fluxlian son los iluminadores performers que están en los shows de Proyecto Gómez Casa cuando hacemos shows con compañía completa. Proyecto Gómez Casa, les cuento, tiene muchos formatos. Uno de esos formatos es la compañía completa, que se le agrega a los músicos bailarinas e iluminadores performers que hacen la iluminación de algunos momentos del show con sus propias manos, utilizando materiales muy precarios, operando desde el escenario como una decisión escénica, que se vea a esa persona con una luz que la está moviendo así, o con unos láser que flashea así, o unas linternas que van atrás de una persona mientras camina, como una decisión, que se vea al operario en el escenario. Y hacen unas flasheadas que están buenísimas. Bueno, los operarios eran 4 Fluxlian, ¿sí? Cada Fluxlian tenía una mesa de trabajo que básicamente era un tablón con 2 caballetes. Estaban ubicados en línea, uno al lado del otro, y cada uno tenía una herramienta diferente y hacía una maniobra diferente. Había uno que tenía un percutor, otro que tenía un martillo, otro que tenía un escáner y otro que seleccionaba unas chapas. A ver, la escena de los operarios nosotros la hicimos desde antes del IMPA, ¿sí? Es una escena que teníamos de antes del IMPA, que surge de un disco nuestro llamado Construcción, que lo pueden buscar y escuchar. Cuando pensamos la presentación de ese show Construcción, que fue en un teatro, imagínense el delirio que fue, armamos esta escena de los operarios, en donde lo que vos veías era a 4 operarios, obreros, manipulando una serie de chapas de zinc. Esa era la escena. Con esas chapas de zinc después íbamos a construir algo, pero a ver, con Proyecto Gómez Casa nosotros pensamos las escenas como cosas autónomas, ¿sí? Que me permiten a mí tener como puestas cerradas, ideas cerradas, conceptos cerrados, que después yo puedo mover en el show a donde quiera, como quiera, y ubicarlo sobre el tema que quiera. Esa es una forma que nosotros tenemos muy particular de trabajar. Otro día profundizaré, pero esta escena de los operarios estaba hecha y la trajimos a este show y la reconfiguramos. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en una fábrica. Y estaba buenísimo que así como la gente entraba por el mismo lugar que entraba cada obrero de la fábrica todas las mañanas a trabajar, y el show era entre las máquinas de la fábrica, bueno, que el show empiece con 4 obreros trabajando en la fábrica. ¡Ja! Ahora, hicimos algo muy particular. Le dimos a cada obrero una capa de la música que estábamos tocando. Ian, que estaba con el percutor, accionaba en sincro con un cinte que hacía taca, taca, tarr, ta, 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 tarr. El martillo accionaba en sincro con la voz. El calf, el kaif, el calf, el kaif, el calf, el kaif. Ramón, que estaba con un escáner, accionaba en sincro con un cinte que hacía y Axel, que estaba levantando chapas, seleccionándolas y reubicándolas en otra pila, accionaba en sincro con la batería.
Entonces, el tema se iba desarrollando por capas y cada vez que entraba una capa musical, aparecía en escena uno de estos operarios trabajando en sincro con lo que estaba sonando. Te volaba la cabeza. Y en esa escena, vos veías a los operarios manipulando, trabajando y modificando unas chapas que después iban a ser utilizadas en la mitad del show para construir un guerrillero robot. Bueno, ahí viene algo interesante en relación a esto de la puesta en escena. Cómo nosotros también utilizamos las escenas para narrar algo, ¿no? Para contar algo dentro del mismo show. La verdad es que cuando me senté a pensar y a escribir el contenido de puesta en escena y en particular sobre Proyecto Gómez Casa, hay una cantidad de cosas que les puedo contar, que les puedo mostrar, que es medio infinita, ¿vieron? O sea, somos un proyecto que realmente compone los shows y pensamos a la puesta en escena como una zona de acción y pensamos a la interdisciplina como un lugar 100% de contenido. Así que imagínense, tengo un montón de material, pero iba a ser un contenido eterno, ¿vieron? Yo me meto en esas cosas solo y hago un contenido de 3 horas y cuarto que después nadie termina de ver porque es insoportable. Entonces dije, pará. Tranca, Gómez, tranca. Me tuve que parar a mí mismo. Tranca, Gómez, tranca. Ya les iré mostrando todo lo que tenemos de Proyecto Gómez Casa. Llegado el momento. Yo no quiero hablar de nosotros. Quiero poder ejemplificarles con cosas que hemos hecho, recursos que ustedes pueden utilizar, que pueden reinventar, generar herramientas para que ustedes apliquen en sus proyectos. Esa es la idea de todo esto. Entonces, ya les mostraré un montón de cosas que tienen que ver con las puestas en escena del Proyecto Gómez Casa. Insisto, es infinito, ¿eh? Hay muchísimo material. Cada show fue distinto durante muchos años y lo sigue siendo. Pero hoy les voy a hablar solamente de 3 escenas de un show muy particular. Este contenido que estás viendo forma parte de la plataforma del Club de Suscriptores de Proyecto Gómez Casa. ¿De qué se trata esto? El Club de Suscriptores es una plataforma que aloja contenidos que van desde cómo pensar tu proyecto en formato solo CD, creación multidisciplinaria, cómo trasladar cualquier idea a cualquier disciplina, cómo pensar y diseñar un show para espacios reducidos, planificación y desarrollo de tu proyecto, NFTs, Web3, cómo escribir letras de canciones, management, producción, un montón de contenidos sobre procesos creativos, contenidos con featuring, un montón de material inédito, síntesis, cómo construir beats, samples. Ya vamos más de 70 contenidos que quedan alojados en la plataforma para que vos los veas los días que quieras, a la hora que quieras, la cantidad de veces que quieras. Todos contenidos pensados para que vos apliques en tus proyectos, para que vos hagas crecer tus movidas. ¿Y cómo haces para anotarte? Muy fácil. Me escribís un mensajito por Instagram, te paso las coordenadas y automáticamente formas parte de esta hermosa comunidad. Te dejo nuestro Instagram en la descripción del video y por formar parte de esta comunidad no solo vas a tener acceso a los más de 70 contenidos que ya están subidos en la plataforma, sino que también vas a tener descuentos para todos nuestros shows y un montón de beneficios exclusivos. Sumate a esta comunidad que es lo más. ¡Aguante! La segunda escena que les quiero contar es la escena de las 808. Las 808 son las bailarinas que accionan con Proyecto Gómez Casa, dirigidas y coordinadas por mi amada Flor Glazer. Con las 808 hicimos un trabajo súper particular. En un momento del show aparecían las 3 bailarinas bailando en sincro con la batería. A ver, pensamos en ese show de la fábrica que era interesante poder mostrar construcciones. Justamente en esa fábrica se construyen cosas, ¿no? O sea, es una fábrica. Está bueno mostrar cómo se fabrican algunas cosas. Está bueno mostrar el momento en el cual se va fabricando algo, ¿no? Entonces, fabricamos esa escena en vivo que eran 3 bailarinas y yo con la batería y mi voz. A esa escena la llamamos 808 rítmicas. Fíjense que ese 808 hace alusión a la 808 de Roland, que es una máquina de ritmos mítica de los 80, una de las primeras máquinas de ritmos que más se escucharon, zarpada máquina, y ese nombre, 808 u 808, es el nombre que le dimos también al grupo de bailarinas, justamente porque cuando armamos eso, lo pensamos como si las bailarinas pudieran ser capas de una batería electrónica, capas de una máquina de ritmos. Estamos re locos. Puede ser, no sé, poquito.
Para armar esa puesta en escena, en principio le dimos a cada bailarina un overol, también haciendo referencia, ¿no? Ropa de trabajo, overoles igual de colores muy pop y muy fluo, amarillo, naranja y un blanco que... E hicimos una serie de ensayos muy obsesivos con las bailarinas para lograr un sincro perfecto. Y algo interesantísimo para contarles es que en estos ensayos, a ver, el ensayo lo hicimos en una sala de danza que era re chiquita. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque eso uno lo puede hacer en la habitación de su casa, en el living de la casa de uno. Pues practicarán 3 bailarinas, básicamente una al lado de la otra, asignándole a cada bailarina una al bombo, otro al tambor y otro a la voz. Que eran los 3 elementos musicales que tenía ese track. Ahora bien, en los ensayos nos dimos cuenta que las bailarinas no sabían leer música. Una obviedad, uno puede decir, bueno, sí, ¿por qué va a saber leer música una bailarina? Y bueno, la verdad, yo creo que en la carrera de danza deberían, sí o sí, enseñarte a leer música. Los bailarines tienen que poder leer partituras, como también los músicos tenemos que saber mover nuestro cuerpo. Por favor, que alguien nos enseñe a movernos. Son cosas que están, como vieron, muy diseccionadas, como no están vinculadas. Para mí es un error conceptual en la educación y la formación artística, pero grotesco, pero no importa. Otro día me voy a agarrar con eso, pero... La cuestión es que las bailarinas, no ellas en particular, la gran mayoría de las bailarinas no saben leer música. Entonces nos tomamos el trabajo súper interesante de enseñarles a leer partituras. Así que les expliqué lo que era una negra, una corchea, una blanca, una redonda, una semicorchea. Les mandé ejercicios de rítmicas, practicamos diferentes rítmicas. Empezamos a leer partituras muy cortitas, de 2 compases, 4 compases. Empezamos a practicar vueltas de 8. Empezamos a generar loops, a seleccionar un momento de un compás y lupearlo. Y una vez que ya podían leer las partituras, trasladamos esas figuras a movimiento. Un laburo interesantísimo, ¿no? La extensión de una figura en relación a la extensión del movimiento. ¿Cuál era el ataque de la figura en el movimiento? ¿Cuándo empezaba el movimiento? ¿La figura era el comienzo del movimiento o era el punto de llegada del movimiento? Bueno, un montón de vectores que no estaban ni en pedo pensados por nosotros, súper interesantes, que profundizamos un montón con Flor Glazer y con todas las bailarinas, hasta que llegamos a un punto en el cual las 3 bailarinas estaban leyendo la partitura del tema. Así como escuchan. Hay una partitura hecha con las capas de cada bailarina. Voy a ver si la encuentro, se las muestro. Tengo que ver dónde carajo quedó, porque vieron, uno acumula cajas de cosas y después las cajas las tira y después tira cosas adelante de las cajas y no sabe dónde carajo quedó. Voy a buscarlo, si lo encuentro, se los muestro porque es fascinante. Bueno, no lo encontré. No sé dónde está. Bueno, no importa. I'm so sorry. No sé dónde carajo está. Pero estaba una partitura muy grandota que ellas la leían desde lejos. Y primero marcaban las rítmicas y de a poco empezaron a trasladar esas rítmicas a movimiento. Y de a poco empezaron a decidir qué movimiento iba a ser para cada capa. Y se armó una composición zarpada, donde vos veías a las bailarinas y estaban en sincro perfecto. Con el bombo, con el tambor y con la voz. Es más, yo hice el ejercicio de taparme los oídos, ¿sí? Solo mirar las bailarinas y les puedo asegurar que cuando veías la coreo, la estabas escuchando. Así fue el sincro que logramos. Se armaba un silencio zarpado porque a medida que iba avanzando el tema te dabas cuenta de que, claro, este estaba en sincro con esto, esto en otro, esto en otro. El tema iba cambiando, tenía partes. De golpe había un pum, pum, y veías a la bailarina con ese movimiento. De golpe iba a corcheas, pum, pum, pum. Y veías a la bailarina cómo se movía. Y a contratiempo estaba el tambor. Y de golpe la voz glissando, sin movimientos con el glissando. Un flash total. Tercer y última escena que quiero compartir hoy de esa gran puesta en escena en la fábrica es la escena del guerrillero robot. A ver, hago una gran línea temporal. ¿Se acuerdan que cuando comenzaba el show había unos operarios performers que estaban manipulando unas chapas de zinc que estaban transformando y alterándolas? Bueno, con esas chapas, en la mitad del show, construíamos un guerrillero robot. Así como escuchan, no es un delirio. A ver, la escena del guerrillero robot estaba antecedida por una escena que nosotros llamábamos el hombre TV. El hombre TV era Martín Flugelman, uno de los operarios performers, hoy viviendo en Berlín.
Hola Flugel. Estaba sentado así en una silla mirando hacia un casco de televisor que le agarrábamos de la basura con una luz muy potente que le daba en la cara y al lado un caño que lo sacábamos de una máquina de humo y lo llevábamos hasta dentro del televisor. Entonces del televisor te venía una luz muy potente y un montón de humo que iba hacia la cabeza de Flugel, que estaba así mirando ese televisor, ¿no? Cada tanto tenía unos movimientos tipo... y volvía a quedarse como alguien que está ido. Atrás de Flugelman había dos Fluxlian también parados, como una especie de acompañantes terapéuticos, o una especie de seguridad, o no se entendía muy bien qué. Eran dos personas que estaban atrás de él. Flugelman estaba en ese estado. Sobre eso sonaban unos sintetizadores de Burstyn que eran como directamente te metían en un viaje que parecía una peli de David Lynch, una escena medio lynchesca, ¿vieron? Zarpada, duraba como 2 minutos eso. En el medio de la fábrica, sobre unas tarimas, ocurría esta escena. En un momento lo agarraban a Flugelman, lo paraban, el personaje que hacía Flugelman no podía estar ni siquiera parado, se le ablandaban las piernas, entonces las dos personas que estaban atrás lo agarraban de las axilas, lo paraban y mientras tanto el cuarto Fluxlian empezaba a agarrar esas chapas de zinc que se habían trabajado en la primera escena del show y empezaban a acorazarlo. Empezaban a transformarlo como una especie de escudo, esa especie de guerrillero robot que decimos nosotros. Entonces le ponían uno en la parte de abajo de la pierna de un lado, otro en otro. Todo, a ver, atado con alambre, con pinzas en el momento, armándolo in situ. Se armaba nosotros tocábamos y mirábamos y esperábamos a que el guerrillero robot esté completo para pasar a la parte B del tema. Era un delirio absoluto. Todo esto en medio de una fábrica. Lo cual lo hacía interesante porque si algo pensaba yo, al menos cuando decidimos trabajar en una fábrica, fue... che, estaría buenísimo que en un momento haya una construcción real. Que en un momento la gente vea una construcción. Así como los obreros que van todos los días a esa fábrica construyen cosas. Bueno, que el público de golpe vea algo que se construye en el momento. Entonces armamos como toda esa línea temporal donde veías cómo al principio seleccionaban, percutían, agujereaban y transformaban esas chapas con las cuales en la mitad del show se armaba este guerrillero robot. Y era un acorazamiento que se le hacía a una persona que había estado durante más de 2 minutos ida, completamente mirando una pantalla, sin poder reaccionar. Y a esa persona se le acorazaba. Bocha de contenido que al menos a nosotros nos interesaba, como montar en vivo y lo que hablamos siempre, ¿no? Hay contenido que puede ir en la letra, ok. Sí, hay contenido que puede ir en un video, sí, ok. Y hay contenido que puede ir en una performance. Hay contenido que hay que bajarlo de una puesta en escena porque queda mucho más claro y es mucho más contundente que sea así. Lo paraban a Flugel, le armaban las piernas, después le armaban la parte de arriba de las piernas, ahí él se quedaba como un poco más rígido, ahí lo empezaban a soltar y él empezaba como a entender que las piernas ya le funcionaban, que podía estar parado, le armaban la parte de adelante del pecho, la parte de atrás del pecho, lo ataban todo con alambre. Y de golpe le ponían la cabeza a este guerrillero robot, que la cabeza, a ver, eran las rejas de un ventilador, ¿vieron? A ver, literal, la reja de un ventilador, eso era la cabeza de él, y en el centro le habían hecho un agujero, le habían puesto una especie de celofán, y Flugelman adentro tenía una luz en la cabeza. Entonces le ponían la cabeza a él, y ni bien le ponían la cabeza, él encendía la luz, y automáticamente parecía que salía un rayo de luz del único ojo que tenía este guerrillero robot, que lo habías visto construido en vivo. Era zarpado. En ese momento paraba la música, quedaba un sub-low sonando y con unas cosas destellando ahí en el momento. Y en ese momento
Yo bajaba de donde estaba yo en la fábrica. El guerrillero bajaba acompañado por estas dos personas que lo habían armado. Bajábamos entre el público, nos mezclábamos entre el público, se empezaba a armar como unos pasillos y nos encontrábamos en la mitad de la fábrica, nos mirábamos y nos dábamos un abrazo. Ese momento, miren, me emociono mientras lo digo. Era tremendo, porque era hablar del abrazo, ¿vieron? Era plantear un abrazo. Y un abrazo no a cualquier persona, a una persona que acababa de estar destruida, a una persona que se acababa de acorazar para enfrentar el mundo. Y nos abrazábamos, y cuando nos abrazábamos, yo cantaba un texto que decía: lo único que queremos es saber que nos van a extrañar, y es por eso que lo hacemos. Y mientras cantaba eso, lo abrazaba al guerrillero. Terminaba ese momento, lo soltaba al guerrillero y el guerrillero iba a abrazar a la gente. Yo no sé cómo explicar la potencia que tenía esto en vivo. O sea, el guerrillero empezaba a abrazar al público. La gente iba y lo abrazaba. Nos ha contado Flügel, porque esta escena la hemos montado muchas veces después en diferentes lugares, que la gente se le acercaba y le hablaba. Y le decía: te puedo abrazar, te puedo abrazar. No sé si me explico. La gente que iba al show pedía permiso para abrazar a alguien. Era como, ¡wow! Un montón, ¿vieron? Un montonazo. Y el guerrillero se iba abrazando a la gente, y en un momento la banda volvía a entrar, que la letra del tema decía: golpeate, golpeate, algo tiene que salir, golpeate. ¡Qué intensidad todo esto! Por favor. Como si fuera poco encima para ese show, yo estaba llevando las entradas con el Citroën. O sea, las primeras 100 entradas vendidas para ese show, yo las llevé con mi Citroën 13D modelo 71, casa por casa de cada persona que fue. O sea, la experiencia era total. La puesta en escena tenía que ver con eso. O sea, a esa gente que yo le llevé entradas, el guerrillero robot después las abrazaba en la mitad del show. Tremenda experiencia, muchísimo más podría contar. Podría quedarme horas mostrándoles material de archivo, contándoles cómo trabajamos, cómo profundizamos. Me parece que hasta acá ya es un montón de información para que se queden pensando en lo importante que puede ser pensar una puesta en escena y que la puesta en escena sea el propio espacio. ¿Vieron? Elegir un espacio. Pensar a dónde quiero hacer un show, a dónde me interesaría hacer un show y entender que en esa locación, en ese espacio, puede haber un montón de contenido que yo puedo utilizar para resignificar el show que voy a dar y transformar esa puesta en escena en un show absolutamente único que solamente puede ocurrir en ese lugar. Y cómo la propuesta a la cual uno convoca se vuelve no solamente mega inmersiva, sino muy pero muy atractiva. O sea, yo me acuerdo de cuando llevaba las entradas en el Citroën, hablaba con la gente, me decían: ¿dónde van a hacer un show? En la fábrica. ¿En una fábrica? ¿Qué? ¿En la calle? No, adentro de la fábrica. Adentro de la fábrica, sí, entre las máquinas. ¿Entre las máquinas? Sí. Era como, ¿cómo no voy a ir a ese show? De hecho, si hoy por hoy alguien hace algo así, yo saco la entrada ya. Porque es una mega propuesta artística en donde la puesta en escena, en este caso, muy vinculada al espacio, la locación que se eligió para hacer el show, porque fue una decisión. No es que dijimos, bueno, ahora podemos hacerlo en tal lugar, nos dijeron que no, bueno, hagámoslo tal, bueno, conseguimos la fábrica. No, fuimos a buscar la fábrica. Fueron meses y meses de gestión con los delegados de la fábrica, con los obreros. No saben el laburazo que fue lograr entrar en la fábrica y que nos den el permiso para poder hacerlo.
Fue muy complejo desarrollar eso. Producción absoluta, nosotros alquilando ambulancias para que estén en la puerta por seguridad, contratando gente de seguridad para que esté adentro, para que la gente no vaya a lugares que podían ser peligrosos para el público. Limpieza, no saben lo que fue trabajar todo lleno de grasa. Bueno, es un trabajo muy extremadamente grande, de muchos meses de trabajo que en realidad, si uno va a hacerlo en un lugar es mucho más sencillo. Caes a la tarde, probás sonido, a la noche tocas y ya está. Estos fueron meses. Nosotros íbamos, me acuerdo, voy cerrando igual, pero me acuerdo, nosotros íbamos a ensayar a contraturno de los obreros. Los obreros dejaban de trabajar a las 5 de la tarde, nosotros 5 de la tarde entrábamos a ensayar el espacio, que había que armarlo, reubicar cosas, y ensayábamos como hasta las 2 de la mañana, nos íbamos porque a las 5 de la mañana entraban los obreros. Y estuvimos un montón de tiempo haciendo esa locura para apropiarnos del espacio. Buscábamos material del espacio. Por ejemplo, todo el descarte de la fábrica de metal que utilizaban para hacer pomos de dentífrico metálicos, nosotros lo utilizamos para hacer gran parte de la escenografía del espacio. Me acuerdo que había bolas y bolas de descarte que la gente se agarraba, se hacían unas coronitas, se hacían pulseras colgantes. Como fue apropiarse realmente del espacio y que uno entre a una mega experiencia en donde la puesta en escena fue central. Bueno, espero que todo esto ayude a abrir el imaginario, a poder empezar a abrir las posibilidades de imaginar qué puesta en escena es la que a ustedes les gustaría hacer para su proyecto, para presentar ese track, para presentar ese disco, para montar esa obra de teatro, para hacer una acción y presentar un material audiovisual, para lo que sea. ¿Qué puesta en escena les interesaría montar? Y dejarse llevar por esa propuesta, apropiarse del espacio, trabajar con el espacio, involucrarse con lo que ocurre en ese espacio y lograr hacer un show absolutamente único. Los quiero un montón. ¡Aguante!